Efesios capítulo 5, verso 21. Dice así la bendita palabra del Señor: someteos los unos a los otros. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Para las mujeres, para nosotros, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aleluya. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos en todo. Acá va para los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello. En el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aleluya, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En el 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta ahí la palabra del Señor. Puedes tomar asiento. Si me puedes seguir alumbrando. Si quieres subirse. Bueno, puedes tomar asiento y atendiendo a la palabra del Señor que hemos leído, que nosotras las mujeres nos tenemos que someter al marido. Ahora el marido dice gloria a Dios, aleluya. Dios la sacó de tu costado para que tú no la humilles, amén. Para eso la sacó de tu costado, no debajo de tus pies, si no te hubiera sacado un hueso del dedo. No sé, yo lo único que sé, que la Biblia a mí me enseña cuánto lee la Biblia y cuánto le gusta leer la Biblia. Porque yo me crecí en una iglesia de danza, pero Dios después de unos años me tuvo que llevar en una iglesia de santidad, porque la danza no me estaba enseñando la palabra. Y lo que te va a sostener en los días malos no es la danza, es la palabra. Porque ¿cuántos saben que por la palabra de Dios fue hecho el cielo y la tierra, el mar y toda su plenitud? ¿Cuántos saben que por la palabra de Dios Dios te creó, tiene el vientre de tu madre? ¿Cuántos saben que por la palabra Dios creó todo? Y todas estas maravillas fueron creadas por Él. Por eso es que te va a sostener en los días malos la palabra de Dios. ¿Y cómo le vas a alabar con todo tu cuerpo, tu alma, tu mente y tu corazón a Dios? Es con la danza, pero los dos van juntos. El Espíritu y la palabra van juntos, no van separados, tienen que caminar juntos, porque cuando te separan de la palabra, entonces corres peligro. Aleluya. La primera institución que Dios creó sobre la tierra es el matrimonio. El matrimonio es la primera institución que el Señor creó, la institución humana. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia en Génesis, aleluya, Génesis capítulo 2, verso 21, usted puede ver que ahí Dios creó al hombre y le hizo dormir un sueño profundo y sacó del hombre una costilla, creó a la mujer. Porque primero en el 2 había creado al hombre y en el 2:21 Dios le hizo dormir un sueño profundo y creó a la mujer. Y ahí vamos a leer en Génesis 2:21, a ver quién le puede acompañar. Hay algo muy importante en esta palabra. ¿Sabe que si Dios hubiese constituido una institución de animales, la iglesia estaría llena de animales? ¿Es así o no? Pero Dios constituyó un matrimonio de seres humanos. Varón y hembra los creó. Dice así en el 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo a Adán, y mientras él dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Y el 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Vio? ¿Qué sintió Adán? Satisfacción. Dijo: este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Sintió placer. Lo que el hombre siente a ver a su esposa, no a su amante. Dele gloria a Dios, aleluya. Lo que el hombre debe sentir mirando a su esposa. Este hueso de mi hueso y carne de mi carne. Lo que la mujer debe sentir. Deseo, gozo, placer. Pero el mundo ha cambiado y hoy se están casando hombre con hombre y mujer con mujer. Que el Señor los reprenda. Hoy la institución humana se está desbaratando porque el hombre ha desviado su mirada, la mujer ha desviado su mirada. Pero Dios quiere que tú y yo sigamos la palabra de Dios, los mandamientos, los estatutos y los decretos que Él nos dejó. Pero ¿cómo vamos a aprender si no leemos nunca su palabra? ¿Cómo nos vamos a aferrar a ella? ¿Cómo vamos a aprender a no maltratar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a no maldecir si no leemos su palabra? ¿Cómo las nueras van a aprender a amar a su suegra, como Noemí, como Ruth amó a Noemí, si no leen la escritura? Dijo que ella no quería separarse de su suegra, que la amaba en gran manera, y le dijo así: iré contigo y tu Dios será mi Dios. Aleluya. Y donde tú vayas yo iré. Qué hermoso no separarse, hermano. Qué hermoso que las familias de la tierra se unan. Dios no ama las contiendas, las peleas, las miserias de nuestra carne. Esas son las miserias. Pero para todo eso, diga usted en esta hora si tiene suegra. La suegra no se tiene que meter. El suegro no se tiene que meter. No, usted tiene suegro. ¿Tiene suegro? Bueno, va a tener. Y el día que lo tenga, diga usted: no se tiene que meter, señora. Pero sabe que para un yerno hablar así tiene que orar y ayunar. Porque para que una suegra detenga sus labios y ese demonio cierre su boca, el yerno tiene que ayunar y orar y someter su vida. ¿Sabe por qué le cuento esto? Porque yo me casé con un hombre de 12 años de cárcel. Él tenía 29 años y yo tenía 18. Cuando yo lo conocí a él en la iglesia, en esa iglesia que le cuento que danzábamos, bailábamos y nos gozábamos, él cantaba, y cuando salía de la vigilia le decía a mi madre: ¿la puedo acompañar a ustedes? No sé, pregúntele a mi hija. Y cuando iba y él me preguntaba, yo le decía no. ¿Sabe por qué? Porque yo decía en mi corazón: a mí el único que me va a acompañar va a ser mi esposo. Y yo voy a saber si este hombre va a ser mi esposo. ¿Sabe cómo? Por la revelación, y porque él no se iba a cansar de preguntarme: ¿querés que te acompañe? Y no se iba a cansar de mi madre tampoco, la iba a respetar. Y siempre que me veía y que le veía a mi madre, y hasta el día que mi madre falleció hace 25 días atrás, él lloraba mucho porque decía: ¿cómo tu madre oraba por mí? ¿Cómo tu madre me bendecía? Y a pesar de ver en nuestro matrimonio, Marta, mi falencia, mi madre nunca fue a mi casa a decirme: separate, separate, Marta. No, mi madre decía: orá por él, ayuná por él, un siervo de Dios está teniendo falencia porque el diablo está tirando su debilidad. Pero reprende, hija, levantate a orar, levantate a ayunar, no llores más tu derrota. Dios necesita esa clase de mamá para las doncellas. Dios necesita esa clase de mamá para los varones. Que no se metan, porque dice: dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Dejará a la mujer, porque varona fue llamada la mujer donde fue creada. Dejará a la varona a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. Y sabe que él nunca
nunca se cansó de mi mamá. Él siempre decía, doña Paula, ore por mí, porque no fue fácil para mí los 12 años de cárcel y me quieren quedar los berretines de la cárcel. ¿Cuántos estuvieron en la cárcel? Yo no estuve en una cárcel con barrotes, pero sí en una cárcel espiritual. Me imagino que la espiritual y la física debe ser horrible. Él me cuenta a mí como esposa que casi se volvió loco, que hablaba con un espejo. Entonces cuando él salió, ayunó, oró, y él siempre me dice, me sacaste de los 3 días de ayuno, porque ya éramos novios y yo necesitaba unos papeles para que nos podamos casar, y le fui a buscar, y le dije, me tenés que acompañar, porque nosotros nos comprometimos con Dios y no con el hombre. ¿Cuántos saben que los compromisos con Dios hay que cumplirlos? Y ahí quiero llegar. Sin institución matrimonial no hay iglesia. Por eso Dios muchas veces tiene que permitir que te conozca con la que va a ser tu esposo o tu esposa para que se arme la institución de la iglesia. Pero primero, antes de la institución de la iglesia, se forma la institución matrimonial. ¿Cuántos sabían esto? Así que sin matrimonio, decir al lado tuyo, no hay servicio. Al que está al lado, no hay iglesia. Es imposible. Es imposible que yo vaya para un lado y le diga, mira mi amor Héctor, me fui a Tucumán a servirle, vos quedate acá. No. Yo salí con consentimiento de mi esposo. Inclusive yo iba a venir en avión, él iba a venir en micro y no consiguió el boleto. Porque si no, él siempre que puede me acompaña. A menos que estemos en Buenos Aires y las iglesias sean cerquitas, pero en las provincias casi siempre juntos. Pero le doy gracias a Dios, porque de que Dios comenzó a moldear ese varón con berretines de la cárcel, con mal carácter, ese varón que lo único que sabía era contender, pelear, portarse mal, como muchos tienen por costumbre. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, usted sabía. Y a veces las conversaciones se tornan duras. Y sabe que yo muchas veces tuve que ir a mi cuarto a orar, a decirle, Señor, ¿hasta cuándo voy a soportar? Y Él me decía, tú lo elegiste, tú lo miraste y te enamoraste y yo te voy a ayudar. Porque mucha mujer acá, el Espíritu Santo me hace sentir que en su corazón muchas veces se sintieron culpables y dijeron, Señor, yo no tuve la culpa de enamorarme de este hombre tan bruto. Alábenle que vive, veo rostros que se ríen, otros que quieren. La brutalidad, hermano, viene del diablo y del mundo. Y son secuelas que le quedan a las mujeres de hoy y a los hombres. No piense usted que solamente es al hombre porque estuvo preso, porque estuvo en la cárcel. Porque yo le voy a contar. Me sometí en 3 días de ayuno y yo iba y venía de la iglesia. Y él, recién estábamos casados y nos estábamos conociendo en el carácter, porque yo le conté, no sé si le conté a usted el otro día, que yo lo vi 15 días con él y nos casamos para no pecar. Y ahora en marzo voy a cumplir 27 años de matrimonio. La iglesia decía, no te cases con esa, una bruja, porque esta mujer oraba, ayunaba. Pero ¿saben por qué nos casamos? Por revelación de Dios. Yo tenía que ir a bautizarme. Él orando le dijo a Dios, Señor, yo estoy pasando por una mala situación después de 3 años, yo te pido mi esposa. Yo te pido que la mujer que pasa ahora por esa puerta en el templo, Señor, la que va a ser mi esposa, que entre y que se arrodille al lado mío. ¿Y sabe quién era esa mujer? Era yo venía contenta, me arrodillé al lado, pero yo no sabía lo que le estaba orando. Tampoco sabía que muchos años atrás Dios le había mostrado a él 4 rollos, los 4 evangelios. Esos 4 rollos de oro venía y encima de un rollo de oro venía una mujer. Esa mujer era morochita. Y cuando él la quiso tocar, abrazar, Dios le dijo, no es el tiempo, le mostró el rostro. Cuando él arrodillado ahí, se acuerda, ese rostro era mi rostro. Alrededor mío y de las 4 evangelios había muchos niños con alitas, ángeles. Y sabe que en ese tiempo yo serví a Dios durante 15 años en la escuelita. El pastor de la cárcel le dijo, cuando salga de este lugar,
muchas pretendientes vas a tener, pero una sola va a ser. Y la guía va a ser que va a ser maestra de la escuelita dominical. Y con ella le vas a servir al Señor en toda área. Vas a evangelizar, esa es la guía que vas a tener. Y él al salir tuvo muchos tropiezos. Pero cuando se encontró conmigo, que yo iba a ser la esposa, un día le estaba pasando malos momentos. Y yo recién lo conocía. Lo encontré en la esquina, le digo, hermano Héctor, ¿qué le pasa? Y me contó, tengo una novia tengo. Y ella no me quiere, me hace la vida imposible y yo oro, ayuno por esa novia. Entonces, antes de toda esta revelación que él tuviera, antes de lo que yo le conté, al principio cuando empezaba, le miro y le digo, Dios le va a dar a su esposa, y me fui. ¿Y quién era la esposa? Era yo. Pero ni él ni yo lo sabía, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores lo tenía todo preparado. Mujer, jovencita, jovencito, no te apures, no te apresures, que Dios lo tiene todo preparado. Pero yo te voy a decir algo, el matrimonio no es de un día y no es de dos. Cuando vos te casás, aflicción de la carne vas a tener. Y si no querés tener aflicción de la carne, no te cases. Porque así dijo Pablo. Yo prefiero, dice, que te quedes solo, que se queda sola. Pero como la carne quiere carne, o no es así, pero no quiere tener la aflicción de la carne. Le gusta el placer, pero no la aflicción. Es así, dale un aplauso al que vive. Queremos todo bonito. Y a mí Dios me enseñó que el matrimonio tiene tiempos buenos y tiempos muy buenos. Tiempos malos y tiempos muy malos. Y lo lamento porque va a ser así hasta que Cristo venga. Pero lo que Cristo te quiere decir, si estás casado, no procures soltarte. Y si estás soltero, no procures casarte. Pedirle la guía al Espíritu Santo de Dios. Porque Él lo tiene todo resuelto para ti. El casado dice que la esposa respete a su marido. Y que el marido ame a su esposa como a su propio cuerpo. Como Cristo amó a la iglesia. Y sabe una cosa, Cristo amó a la iglesia, pero no solamente Cristo la amó. ¿Qué hizo Cristo? Murió por la iglesia. Así que esposo, te vengo a decir, tenés que morir todos los días un poquito por amor a tu esposa. Porque eso es lo que está revelando la palabra de Dios. Pero el hombre quiere todo, pero no quiere pagar el precio. Cristo compró toda esta humanidad a precio de sangre, pero murió para comprarte a ti y a mí de toda esta humanidad. Tu varón tienes que morir, tu mujer tienes que morir. La mujer respete al marido y el marido ame a la mujer como Cristo a la iglesia y dé la vida por esa mujer. Porque hay hombres que se le van los ojos y le comen a las hermanas con los ojos. Y yo te vengo a decir que Cristo te dice, varón, cuando la miraste con deseo ya caíste con ella. Por eso el pueblo de Dios perece por no conocer la Escritura. La Escritura no es para mirarla, no es para guardarla en la cartera, no es para guardarla en la casa. La palabra de Dios, la Escritura se ha hecho y muchos mártires murieron para escribirla, para que usted y yo la leamos y la pongamos por obra. Dale un aplauso al que vive. No es solamente leerla, no es solamente estudiarla, es ponerla por obra. ¿Qué sabes tu mujer si no conviertes con tu testimonio y con tu santidad a tu marido? ¿Qué sabes tu marido si no conviertes a tu mujer? Por eso es necesario el soporte. Es necesario. ¿Sabe qué me decía mi pastor? Cuando Héctor le agarra esos bebetines de la cárcel, vos andate, cerrá la puerta despacito, andá a la plaza, pegá una vuelta y vení tranquila. Y cuando vení ella va a estar tranquilo. ¿Y sabe qué lo hacía? O me iba a orar en la plaza abajo de los árboles.
Porque yo le decía, si yo me divorcio, me separo, Señor, el diablo va a decir, ahí está la derrotada. Ahí está la vencida, mira cómo le vencí. Pero para poder predicar sobre el matrimonio, yo tuve que soportar muchas cosas. Para decirte a vos, mujer, no te separes, no te divorcies si te casaste. Ahora si estás juntada, porque tuve una amiga que 20 años estuvo juntada en la fornicación. Y la Biblia dice, huí de la fornicación. Los que están en fornicación, huyan de la fornicación. Hace un año se casó con otro hombre, porque ese hombre que 5 hijos le hizo tener, nunca le quiso honrar. Ella lloraba y le decía, por favor, saca los papeles, saca tu documento, quiero servir al Señor, quiero casarme, y no quería. Y ella por temor a Dios, porque amaba a los hijos, decía, y un día le dije, va a venir Cristo y te vas a quedar. Con toda la palabra de Dios que conoces, te vas a quedar, hermana, casate, separá de este hombre malo, porque él no es de Dios. Él venía borracho y le pegaba, le maltrataba. Y ella pensaba que ella tenía que soportar. No, esa cosa muchas veces vas a soportar cuando estás casada, pero Dios no te va a dejar mucho tiempo que soporte. Dios va a soltar ese hombre que te está pegando. Y Dios va a soltar esa mujer que te está pegando. Porque lo que tú estás pegando es el cuerpo de Cristo. Tú le estás pegando a Cristo, mujer. Tú le estás pegando a Cristo, varón. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Por eso dice, la mujer respete al marido y el marido muera por esa mujer. Dale un aplauso. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice el Señor. Lo dice el Señor, la mujer respeta a tu marido, varón, muere por esa mujer. Hace unos años atrás los embates y los golpes eran mucho para mí. Mi esposo se abocó mucho al trabajo y los dos evangelistas siempre trabajamos juntos. Y fueron 7 años, fueron 7 años de mucho dolor para mí. Le pregunté a Dios, ¿por qué, Señor, y por qué tanto? Me dijo, esto es para las ñañosas, para que vos le digas que conmigo todo lo pueden, que conmigo pueden avanzar, que dejen de llorar porque sus amigos, sus esposos están en su trabajo y no pueden venir a la iglesia. Porque mi esposo no hacía ni lo malo ni lo bueno. Se abocó al trabajo. Pero hay esposos que, porque el esposo no viene, la esposa tampoco quiere venir al culto. Ñañosa se llama. El Señor me lo dijo a mí. Cuando tú prediques le vas a decir a las mujeres, no sean ñañosas. No porque no congregue un día, 2, 1 año, 3 años, te vaya a dejar el Señor. A mí el Señor me sacó del mismo infierno. A mí el Señor me sacó de la misma muerte. Cuando estaba atendida, antes que yo me casara, yo estaba juntada, yo estaba en la fornicación. Y ese hombre que me decía que me amaba me tiró 5 tiros. Y uno por cerca de la columna, a mí siempre me predicaba. Pero yo no quería oír la voz de Dios. Pero ahí en el medio de la muerte, de dolor, ensangrentada y tirada en una cama, le dije, Dios, no sé quién eres, no te conozco, pero si me saca de esta situación te voy a servir y te voy a seguir. Espíritu Santo, el Dios de mi abuela, el Dios de mi madre, yo le hablaba a Dios, no me conocía, pero le hablaba. Yo a Dios no le vi, pero lo sentí. Dios como el viento. Dios ese viento hermoso que está corriendo. Tú no lo ves, pero lo sientes. Así en esa noche se hizo vigente. Mientras yo me estaba muriendo en la cama, sentí un fuego de la bollera de mi cabeza hasta las plantas de mis pies. Y ahí conocí a Dios, en el medio de la muerte. Por eso le digo, esto no es un juego, esto es de vida o de muerte. Hace unos años atrás, pasando esto que le cuento, que él se abocó mucho al trabajo y yo lo extrañaba, yo extrañaba que viniera conmigo al culto. Pero yo no me quejaba, yo solo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Decime, hablame. Y me dijo, para que le predique. Entonces en un momento de discusión le digo, ¿sabe que yo me voy a divorciar de vos? Porque no querés servir a Dios como antes y yo me casé con un siervo, no con alguien así tibio. Al instante el Espíritu Santo se entristeció dentro de mi corazón. Y cuando fui adentro, lo que sentí, la voz del Espíritu Santo me dijo, ahora vas a tener que ayunar 3 días. 3 días agua vas a estar, porque levantaste un demonio ahí del infierno que vos misma lo vas a tener que aplacar, porque de tu boca salió la palabra divorcio. Te digo, mujer, si le dijiste a tu marido que te querés separar, andá en esta noche y pedile perdón a tu casa. Si le dijiste que te querés divorciar, andá, arrepentiste.
Porque con tu boca muchas veces, como esta mujer que está predicando, a veces levantamos demonios que ni nosotros vemos, ni nosotros lo vemos, porque todo esto es un mundo espiritual. Tú a los demonios no lo vas a ver, pero en un instante, lo que a vos te costó 40 años en las cosas de Dios, por un adulterio, por una fornicación y por una separación, por un divorcio, vos en un segundo lo podés perder. Y eso es lo que Dios me quiso hablar. Me dijo, no sea que todos estos años que me serviste con tu esposo sean vanos. Ayuné, oré, me arrepentí, reprendí el demonio de divorcio, fui y abracé a mi esposo, le dije, te amo. Yo te amo, yo me casé enamorada y sigo enamorada. Dame un aplauso al que vive para siempre. El amor no es porque vos veas algo bonito. No, el amor es el amor de Dios. Mi esposo tiene 13 años mayor que yo y yo lo amo como el primer día, porque sé que él me ama. Estos días me estuvo hablando unas palabras tan hermosas del amor, parece cantar de los cantares. Hermosa mía, amada mía, te extraño. ¿Y sabe por qué él hace eso? Porque yo y él conocemos la escritura. Sabe que a la mujer le gusta que el hombre le hable bonito. Aunque sea un porrudo, un melenudo, sucio, si te está diciendo cosas bonitas, ya, ay, la mujer se derrite. Porque en la casa él no me dice nada. Por eso le tuve que dejar y me fui, dejé todas las cosas de Dios. Como si fuera que el amado no te dice, paloma mía, hermosa mía, levántate y ven. Cuando tu esposo no te diga, entra a tu cuarto, tu Dios te lo va a decir. A mí me decía, Perla preciosa, mi amada, mi paloma, ¿cómo no me voy a enamorar de Dios? ¿Cómo no voy a enamorarme? Yo le digo, Señor, yo no sabía quién tú eras, por eso no podía amarte, pero hoy sé quién tú eres, por eso te amo. Y me dijo el Señor en su palabra, como mujer triste de espíritu te llamé, y te dije aquí que yo jamás soy tu marido. Como mujeres afligidas y tristes de espíritu, porque a veces como sierva de Dios vamos a estar hechas pedazos por dentro, pero Dios es el que reúne esos pedacitos y nos pone mujeres poderosas en Dios para derribar fortaleza. ¿Cuántas mujeres casadas y aquí poderosas en Dios para derribar fortaleza? ¡Gloria a Dios! El diablo quiere mantener a la iglesia de Dios callada, pero no te calles, iglesia. Y ahí Dios empezó a restaurar. Después de 7 años, yo empecé a restaurar. Y seguimos a Dios como el primer día, como la primera vez. Mientras yo estoy acá predicando, Él está predicando allá. Siempre nos pasó. Siempre. Y quiero que hasta el día que Dios venga a buscarnos, que no encuentre con la mano en el arado. Con esto no le digo que no tuvimos embate, no tuvimos guerra. No tuvimos momentos como el que le conté, de querer separarse, de querer decir hasta acá llegaste. Y él un día me miró y me dijo, ¿sabes qué? No te quiero más. Y yo le dije, Satanás, te reprendo, porque mi esposo me ama. Y él me dijo, yo no soy Satanás, pero el que está dentro, que está hablando, porque yo sé que vos me amás. ¡Dale un aplauso al que vive! Para gritar, insultar, decir malas palabras, dormir como anoche no estaba el pastor. Yo me reía, porque ese es mi testimonio. Tenía 5 o 6 años de matrimonio, mis hijos eran chicos. Y sabiendo yo que el pastor decía en la iglesia, no duerma enojado, no duerma enojado, discutí. Y yo decía por dentro, si él me pide perdón, yo le perdono, pero yo no le voy a pedir perdón porque él empezó. Señor, tú sabes que él empezó, ¿viste las hermanas cuando oramos, nos vamos los platos todas enojadas? Dios nos ve, hermana. Dios nos ve. Y nos escucha. Y yo tenía preparado algo de antemano. Y la hermana Marta se durmió, y él se durmió. Y
él se duerme, de espalda para allá, y yo me duermo de espalda para allá. Ni bien me duermo, ve al demonio en el medio de mi cama. Quería reprenderlo, hermano. Quería, porque yo siempre, Dios me defendió en los sueños. Cuando yo sueño, reprendo al diablo, el diablo se va. Pero esta vez no pasaba nada. Me empecé a desesperar, hasta que por dentro decía, Señor, yo lo perdono. Saca este diablo, este demonio. Y me desperté. Y cuando me desperté, le estaba durmiendo plácidamente. Y le toco el hombro así. Le digo, mi amor, perdóname. Él me dice todo bien. Perdóname, vamos a orar y a reprender porque el diablo está en el medio. Y él me dijo, amén, te perdono. Y él empezó con dolor y cabeza. En el nombre de Jesús te vas de mi casa, te vas de mi matrimonio y te vas de nuestra vida. Y empezamos a orar, a reprender y a llorar y a pedirle perdón al Espíritu Santo. Pero Dios tuvo que permitir que ese diablo esté en medio de mi cama, como mostraba el pastor anoche. ¿Por qué? Para que yo aprendiese que con Dios no se juega. ¿Usted cree que si ese espíritu no tenía la autoridad para llevar mi alma en esa noche, no me iba a llevar? Y yo no iba a ir con Dios, porque me dormí enojada. Y acá hay unas cuantas que muchas veces se duermen enojadas. Yo anoche me reía. Y le mandé el video a mi esposo, y mi esposo se reía y me decía, igual que yo antes, ¿viste, más? Gracias a Dios antes. Gracias a Dios ahora ya no pasa. Decirle que está al lado tuyo, ahora ya no me pasa. Ahora ya no me pasa. Y si te pasa, sí, ya no me va a pasar por fe, hermano. Ya no me va a pasar, no me tiene que pasar. Porque después de esta noche, yo voy a ir a restaurar. Porque a mí me enseñaron que lo que el hombre destruye, el hombre tiene que restaurar con la mano de Dios. Porque muchas veces el hombre el que destruye, no es ni el diablo. Porque haga así, mírese, carnecita mala. Soy más mala que el diablo, haga así. Mire su carne, no se haga el tímido, mírese, usted también, hermana, mírese. Eres más mala que Dios. Cuando hay manifestación en su casa de contienda, pelea, disensión y enojo, ¿no dice la Biblia que la carne? Entonces, en vez de reprender, porque usted al diablo lo reprende y se va. Él no tiene autoridad sobre usted. Pero la carne se quiere. Y la carne es la que quiere gritar. La carne es la que quiere maldecir. La carne es mala. Así que diga, carnecita, en esta noche te vas a sujetar al poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, dale un aplauso más fuerte, sea para Cristo. Carnecita, te vas a sujetar. Dice que no quiere ni tampoco puede, dice la Biblia. Porque usted y yo tenemos que tomar dominio. Porque Dios nos dio dominio propio, no demonio propio. Dominio propio. Repita conmigo, Dios me dio dominio propio, no demonio propio. Hay personas que se apropian de los demonios. Porque yo era así, mi padre era así, mi abuela era así, por eso soy así. Mentira del diablo. Corte las cadenas de maldición generacional y patrones espirituales que vienen acarreando de maldiciones. Córtenla en esta noche. Quiero ir a un pueblo que diga toda la autoridad de Dios para cortar las maldiciones generacionales. En el nombre de Cristo Jesús. Si mi papá y mi mamá se separaron, yo no me quiero separar. Si ellos se pegaban, yo no me quiero pegar con mi esposa. Si ellos se maldecían, yo no quiero que mis hijos vean. Porque lo que sufren son los hijos. Y en la pareja matrimonial hay mucho egoísmo. Porque yo y él también, yo, como explicaba el Espíritu Santo. Pero no dejan el egoísmo y los hijos sufren. Los hijos lloran. Los hijos lamentan. Y muchas veces, por tener diferentes parejas, no digo que pasa en todos los lados, pero allá pasa mucho. Familias ensambladas, los niños tienen que sufrir violaciones por culpa de los padres. Y todo eso Dios te va a pedir cuenta, iglesia del Señor. Por eso esto no es un juego. Como le dije, esto es un bondi que nos subimos y no nos podemos bajar. Y si nos bajamos, y no lo repetimos, nos subimos de nuevo rápido, los que están acá abajo, porque usted sabe que usted
Usted está en esta tierra, pero es peregrino advenedizo. Usted está en esta tierra, pero no le pertenece a esta tierra. Usted le pertenece a la tierra celestial. Allá la mansión celestial que Cristo preparó para nosotros. Prepare su matrimonio para Cristo. Prepare sus hijos para Cristo. Prepare su casa para Cristo. Y prepare su iglesia para Cristo. Porque Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Y Él viene a buscar una iglesia que tenga una vestidura sin mancha y sin arruga. Ponete de pie, tú eres esa iglesia que Dios está preparando para venir a buscarte. Una iglesia sin mancha y